Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Esta semana compartimos espacio con Rosa Montaña, una mujer magnética y tremendamente inspiradora, que viene a hablarnos ni más ni menos que de dinero y de inteligencia financiera, que estarás de acuerdo conmigo que es un tema especialmente relevante en los tiempos que corren y al que es importante ponerle atención y conciencia para vivir con calma mental. Rosa es una mujer multidisciplinar, es médico de profesión, especializada en sexología y también es emprendedora desde hace muchos años. Tiene 2 empresas y 3 hijos. Le cuesta definirse como con una sola palabra o con un solo título. Su pasión es aprender y tiene la obsesión cada día de dar lo mejor a sus clientes, los que, por cierto, coinciden en decir que a Rosa le encanta follarse mentes para ayudarles a mejorar tanto en sus relaciones de pareja como en su emprendimiento. Personalmente conocí a Rosa de una forma bastante peculiar, con mucho olor a destino, la verdad, e hicieron falta unos pocos minutos charlando con ella para apreciar su inspiradora visión sobre la vida y el dinero, por lo que me pareció una gran candidata para venirse al podcast y compartir su sabiduría con nosotros. Bienvenida, Rosa, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti, Alba. Un placer estar con vosotros. Así que bueno, cuéntanos tú misma, ¿cuál es tu historia y qué es lo que te llevó a cambiar tu relación con el dinero? Posiblemente el nacimiento de mis hijos. Posiblemente. O sea, no te puedo decir si ha habido solo un punto en común, pero me di cuenta de que yo no estaba dispuesta a pasar 32 horas trabajando. Yo trabajaba como médico, trabajaba en una plaza estatutaria, tengo una plaza en propiedad en el Estado y de repente ver que tenía un pequeñajo de 2 años y medio y que cuando venía tras 32 horas estaba reventada y no me apetecía verle, empecé a entender que eso no podía ser todo el final. Yo había estudiado medicina, me encantaba la medicina, ejercía como médico de urgencias. Ya había estudiado sexología, llevaba una consulta privada, además de eso, pero era como, no puede ser que yo gane lo mismo en una conferencia que 24 horas trabajando. Y entonces de repente fue como poner una balanza, ¿no? Y decir, oye, si en una hora puedo ganar exactamente lo mismo que trabajando 24 horas en el hospital, algo no funciona, pues prefiero trabajar una hora y estar 23 horas con mi hijo. Y creo que eso fue el detonante porque me quedé embarazada del segundo y yo dije, si no funcionaba con el primero, con el segundo no me veo yo capaz de poder hacer todas las cosas al mismo tiempo. Y veía a otros compañeros que otros compañeros decían, es que tenemos que trabajar y más y más y más y más y más, pero en el hospital, por mucho que trabajaras más, no había un incremento llamativo dentro de tu dinero, ¿no? De tu salario, porque tú sabías que hasta la cuarta guardia era tuya, la quinta ya era de Hacienda, ¿no? O sea, eso era algo que decíamos mucho. Entonces, había un momento en el que tú conseguías subir, pero tu cuerpo aguantaba unas 6 horas. Entonces no podías hacer una escalonada. Y para mí, que mis hijos tuvieran el tipo de calidad de vida que yo deseaba para ellos me parecía imprescindible, pero lo más imprescindible que me parecía es que yo no me lo perdiera. O sea, yo no estaba dispuesta a ganar dinero y que otros cuidasen a mis hijos, o a que yo ganase dinero y el partido de fútbol me demandaran en un vídeo o en una fotografía. Entonces, como para mí eso era prioritario a más no poder, de repente hice el clic y dije, aquí hay que aprender de pasta. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida, ¿no? ¿Cómo lo vives ahora? ¿En qué ha repercutido en tu estilo de vida? Eh, Te diría que en todo y a lo mejor terminamos antes la conversación, pero fíjate, para que te hagas una idea, como médico yo tenía un sueldo de 4.000 euros, así que no me puedo quejar respecto a la tarifa oficial de lo que se marca que es un salario mínimo español, no te digo nada desde una forma de salario mínimo, ¿no? O sea, yo vivía bien, mi marido también es médico, teníamos 2 sueldos muy bajos y no teníamos ningún tipo de problema. Pero empecé a formarme sobre el tema del dinero y a mí me encantaba saber que la gente escalonaba el dinero, ayudando a otros y formando a otros y haciendo nuevas ideas. Y siempre he sido una tía súper hiper creativa, que eso podían conseguir hacer cifras de repente 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, una facturación de un lanzamiento de 200.000 euros, 1 millón. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Esto no puede ser normal. Yo les decía, vamos a ver, me acaba de explotar el puto cerebro. Me estás diciendo que llevas una semana de lanzamiento y que has hecho 6 cifras, que has ganado más de 100.000 euros, no puedo entenderlo. Claro, para mí significaba trabajar 2 años y medio de médico durante 12 meses con muchas guardias. No era un solo trabajo.
era el trabajo más las guardias, que yo estaba haciendo al final unas 300 horas mensuales para poder tener esos 4.000 euros. Y entonces que alguien me pudiera empezar a contar que lo hacía de otra manera, yo dije, si aquí alguien lo hace, esto se puede replicar. O sea, no puede haber Pues más. Y entonces empecé a leerme libros, empecé a formarme, a conseguir tener formación. Ya no, a mí me ofrecían curso de hipertensión y yo decía, paso, eso ya me lo sé. Curso de POC, buf, nada. De repente me decían closer, ventas, marketing, emprendimiento. Y yo decía, sí, 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 trae de eso, que de eso no me han enseñado ni en la facultad, ni en mi especialidad, ni nada por el estilo. Y entonces yo soy un eneagrama muy 8 y cada vez que aprendía una cosa, si me decían que funcionaba, yo decía, hay que probarlo. O sea, yo soy como Santo Tomás, soy para creer. Y entonces probaba y si de repente tenía resultados, decía, coño, que sí. Pues vamos a ver, vamos a seguir, vamos a duplicar, vamos a volver a hacerlo, vamos a mejorar esta forma en la que estamos haciendo un lanzamiento de un producto y empecé a darme cuenta de que durante toda la formación que había tenido en sexología, en terapia de pareja, en terapia sistémica breve, en medicina, o sea, en todas las especialidades que había tenido, porque a mí me encanta estudiar, era como que me habían contado que se hace más de lo de siempre. Tú trabajas y te pagan una consulta, que eso es lo que me habían enseñado a mí, pero si de repente la persona no llegaba a la consulta, si yo me lesionaba y me rompía un tobillo o cualquier cosa, pues tenía una baja por parte como médico, pero no me entraba más dinero. Y yo decía, no puede ser que dependan de mí, no puede ser que yo trabaje 17 horas para poder tener el resultado de lo que yo quiero. Aquí hay que entender algo. Entonces empecé a hacer mecanismos, a entender los cómo de otras personas, lo que cuando yo hablo con la gente ahora me dicen, imposible. Y digo, bueno, a lo mejor es imposible, pero date el permiso, porque si yo lo he hecho, mira a ver qué es lo que pasa. Y entonces, de la misma manera que yo enseño ahora a otros, fue lo que yo aprendí aprendiendo de otros. Y entonces, pues funcionaba porque había otra gente. Es que no era algo que tú decías, ¿existe Plutón? Pues existe, pero yo no sé si hay vida o no hay vida. Pero es que en esto ya había casos que eran palpables, que respiraban, comían, cagaban igual que yo. Por lo tanto, si ellos podían haberlo hecho, solo tenía que conseguir replicar los sistemas que ellos habían utilizado para poder hacerlo, para cambiar mi vida. Y eso es lo que hice. Entonces, yo no solo me retiré y entonces llevo 9 años y medio en excedencia de una plaza en el hospital que no voy a volver, sino que luego metí en esta locura a mi marido, lleva 2 años jubilado, con 42 años se jubiló de neurología, y entonces empezamos a vivir la vida que nosotros estábamos soñando, ¿no? De poder trabajar 3 espectacular. horas diarias, poder estar con mis hijos, poder irme de vacaciones con ellos 52 días por ahí, o sea, otro tipo de vida que sé que era posible y que en algún momento creí y lo que hemos hecho ha sido llevarlo a cabo. O sea, que das fe de que esto es posible sí o sí, ¿no? Sí, no es gratis. O sea, a ver, esto quiero que la gente lo entienda, porque no es que tengas una varita mágica y entonces venga Cenicienta y una hada madrina y entonces te toque una calabaza y se convierta en un carruaje. No, eso es mentira. Y de hecho, quien te cuente que te puedes conseguir hacer rico, tener libertad financiera de la noche a la mañana, es mentira. Eso solo existe con la lotería y espero que no le toque a nadie, porque se demostraría que 2 años más tarde posiblemente tengas bastante más arruinado porque tu cabeza no está preparada. Pero si tú eres capaz de mantener un sistema, entendiendo y escuchando a gente que ya lo ha hecho y replicando con una constancia y un ejercicio y un hábito para poder hacer que tu creencia en la mentalidad cambie, sí, es posible. Y además no solo lo he visto en mí, sino que llevo formando a muchos alumnos durante mucho tiempo y he visto lo que hacen. Y entonces, ¿cómo se replica? Claro, si alguien quiere que le caiga el dinero caído del cielo mientras está viendo Netflix, tumbado en la cama hasta las 12 de la mañana o tocándose los huevos a 2 manos, la respuesta no, no sucede. Entonces sucede para aquellos que son capaces de asumir que vienen ciertos retos, que va a haber momentos de subida y de bajada, pero que si tienes un motivo, la motivación te va a dar igual. Sabes que vas a ir sí o sí a por todas. Ujú. La mayoría de gente tenemos una, y me incluyo, ya sabes, tenemos una relación con el dinero un tanto turbulenta. ¿Tú a qué crees que es debido esta relación con el dinero? Te diría que es que les interesa. Para mí el dinero es la nueva jaula, la nueva cárcel, la nueva esclavitud que nos han contado, ¿no? O sea, creo que siempre el dinero ha sido parte de esclavitud. Quien tenía dinero podía conseguir tomar ciertas decisiones y quien no tenía tenía que tomar las decisiones de otro. Esto, ¿todo el mundo podría conseguir formarse sobre educación financiera básica? La respuesta es sí. Ya tenemos la formación al manejo del pueblo, que diría el otro. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Porque todo lo que te han contado sobre el dinero ya se han metido durante mucho tiempo ideas de creencias sucias. El dinero es para gente que roba, los ricos son unos ladrones, el dinero trae suciedad. Y entonces, como te lo cuentan desde pequeño, caca, el dinero, ¿no? O sea, escoges al niño y pones una moneda para que le esté grabando y dice, caca, el dinero es caca. Y tú dices, la madre que te parió, cualquier cosa que se meta en la boca puede atragantarle y es malo, pero no el dinero.
Entonces empiezas a ver suciedad sobre el dinero e interesa, porque así no vas a querer acercarte. Si a ti te dicen que en esa puerta de detrás está el coco, tú no te acercas a esa puerta, porque ¿y si está? ¿No? Esa fórmula de meter miedo. Y yo creo que en este país y en muchos interesa conseguir meter miedo porque sin miedo somos muy peligrosos. Y si conseguimos controlar nuestras finanzas, ya nada vale para que podamos decidir lo que solo unos cuantos quieren. Entonces, si tú no tienes problemas financieros y te dice alguien, no, me vas a atender a las 7 de la tarde, y tú le dices, mira, espera, ¿no? Entonces, le haces una pedorreta a la persona Claro. y pasas totalmente. Pero sí, claro, si dependes de esa consulta para que tus hijos coman, sí, vas a pasar la consulta a las 7 y a las 11 de la noche. Entonces, mucha gente no se da cuenta porque tiene un salario y se lo han puesto con un lacito y un papel de regalo que están en una esclavitud y no se han enterado. ¿Y haces cómo se promulga esa esclavitud? Bueno, tienes una casa, tienes que tener una segunda casa, cómprate un segundo coche. Y entonces estás cada vez gastando más y la única forma, que es esa carrera de la rata que habla Roberto Kiyosaki, que cuanto más crees que necesitas, porque te han enseñado en ese consumismo a tener que necesitar, tú lo que haces para poder conseguir eso no es pensar otra forma de poder conseguirlo, sino trabajar más y más horas y más horas y cuanto más tienes, más gastas, porque estás haciendo cierta sustitución emocional. Entonces, interesa mucho. Y fíjate, a mí me llama mucho la atención cuando llegan las elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes conseguir tener el voto de alguien diciéndole que le vas a subir las pensiones o que vas a dar una subvención? Entonces, como ya te controlo, te paro, me votas y seguimos sin darnos cuenta que los que más están consiguiendo esa esclavitud son aquellos que más las cosas nos están regalando. Para mí sería mucho más interesante decirles, mira, no te voy a regalar absolutamente nada, no existe el paro, ¿vale? No vas a estar. Y sé que esto no es políticamente correcto, pero si en vez de haber un sitio del INEN donde la gente fuera a esperar filas para sellar, hubiera una obligación de entender cómo funcionaría una educación financiera, cambiaríamos este país. Y esto ya funciona en otros sitios, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en Suecia se trabaja la educación financiera desde los niños, desde pequeñitos. ¿Por qué aquí en España no? Por ejemplo. Pero es que en Estados Unidos el 80% son emprendedores y un 20% son funcionarios. Aquí en este país nos invitan a que el 80% seamos funcionarios y un 20% son emprendedores. Entonces, si los funcionarios están tirando todo el rato del Estado y para poder conseguir esas subvenciones necesitamos, no, pues no es posible. Hay un momento en el que un país puede reventar. Entonces, o se cambia la filosofía de vida para saber que todos podemos tener abundancia si crecemos y cambiamos nuestros modelos de educación financiera básica, o no es más. Tenemos que romper una creencia. Nos han hecho creer que la tarta tiene solo 8 porciones y entonces que como no pilles la porción te quedas sin comer. Pero es mentira, no existe solo una puta tarta. Tenemos las herramientas para hacer tartas hasta que reventemos todos. El dinero no es escaso. El dinero lleva una jugada de abundancia, solo que tenemos que saber cómo crearlo. El dinero se crea en la mente y luego se crea, hay máquinas que te van haciendo producción de papeles. Entonces, no tiene por qué ser que alguien coma y alguien no coma, eso no es cierto. Podemos conseguir comer todos si vemos la abundancia y no que solo unos pocos conozcan esa abundancia y los demás, por miedo, estén en la esclavitud de quien les ha contado. Claro, esto es un concepto totalmente distinto a lo que nos han vendido realmente, ¿no? Y también percibo, ¿no?, que hay como la otra cara de la moneda, que es el discurso, ¿no?, de estas personas que dicen que, bueno, el dinero no es importante, ¿no?, o que no le quieren dar importancia. ¿Tú qué opinas sobre esto? A mí me parece que es el valor más importante de la vida. Y entonces vas a decir, ¿qué me estás contando? Creo que es una herramienta fundamental incluso para saber si amas a una persona. Y la gente dice, no, yo le amo por romanticismo. Sí, vamos a ver quién te paga las facturas. O sea, creo que lo más fácil para saber si tú estás con una relación de pareja que es libre y elegida y consentida es que cada uno pague sus facturas. O sea, si tú decides estar en la pareja con tu chico o con tu chica y tú de repente ves que cada uno ingresa en 2.000 euros, no te necesito para poder comer, pero merezco vivir contigo. Pero si tú de repente tu pareja gana 2.000 euros y tú ganas 300 euros, ya no sabes si le amas o le necesitas. O has confundido a lo mejor la necesidad con que esto debe ser amor. Porque si de repente el amor se termina, no te puedes ir de casa. Entonces, ¿quién es más libre incluso para elegir si puede estar con sus hijos, con su pareja, con un amigo tomándose una cerveza, eligiendo el trabajo? Porque al final el dinero es elección. Entonces, si yo tengo dinero suficiente en mi cartera, yo sé que si te la chupo, no lo estoy haciendo para que pagues una factura o para que consiga un viaje, sino porque realmente me apetece comértela. O sea, que esto va a un cambio Mm. que me parece imprescindible. Entonces,
¿Podría estar con alguien en el que no trabajase, no tuviese una independencia económica? Yo personalmente no, porque de repente no sabría si esa persona me quiere a mí o quiere mi cartera. Entonces, no lo sabes ni siquiera con tus amigos. Cuando tú tienes un amigo, lo lógico es que te paguemos todos a mitad. Pero si hay alguien siempre que sujeta, que de repente dice, bueno, tú que ganas más, paga, que no te pasa nada por pagar esta ronda, no quiere estar contigo, quiere estar con la caña gratis que tú le estás dependiendo. Entonces, el dinero es una herramienta que te permite ser libre. Y a mí me parece que no hay nada más bonito en esta vida que la libertad. Creo que es el máximo valor. Totalmente, totalmente. ¿Cómo crees que puede entonces llegar a impactar en el colectivo, ¿no? A nivel ya en plan humanidad, si todas las personas revisamos la relación con el dinero? Uf, sería la hostia. Alba, ¿sabes? Conseguiríamos tener un mundo donde nos cargaríamos la pobreza. O sea, sería un mundo totalmente distinto. Hubo una vez un juego que me hicieron que a mí me encantó, ¿no? Porque venía una persona y venía a gastarse, pillaba una habitación de hotel, ¿no? Entonces compraba una habitación de hotel y entonces pagaba por la habitación de hotel 100 euros, ¿no? Y entonces por los 100 euros el tío del hotel conseguía pagar al lechero que trajera la leche. Y entonces, claro, el que había conseguido la leche para poder tener tenía dinero para poder comprar vacas. Y entonces el de las vacas tenía una granja. Entonces llegaba un momento en el que la persona le daba exactamente más de esos 100 euros a la persona que había comprado la habitación de hotel. Y entonces habíamos repartido el dinero. Y de hecho, cuando tú crees que tienes dinero, repartido se multiplica, no se escasea. Podríamos conseguir tener suficiente. Yo siempre me hago una pregunta. ¿Por qué no interesa que la gente sepa de pasta? O sea, es una pregunta que me repito continuamente. ¿Por qué interesa que tú no puedas tomar la decisión de libertad si podríamos cambiar el mundo? O sea, podríamos conseguir ver que la gente puede hacer formación, que puede hacer servicios, que podríamos crear nuevas aplicaciones, que no tendríamos que estar tantas horas a lo mejor haciendo servicios que a lo mejor se pueden conseguir hacer de una forma diferente, ¿no? Más sistematizada. Entonces, interesa. Lo que no nos damos cuenta es que antes pensábamos que existían los esclavos, pero ahora también. Solo que la diferencia es que el grillete es el dinero que tienes en tu cuenta y que es el resultado únicamente de lo que tú has querido formar dentro de tu cabeza. Entonces ya te enseñan desde pequeñito, ¿no? O sea, tienes que estudiar, si fíjate, si es que las escuelas no dejan de ser gente para prepararles para una industria que cobren 1.200 euros. Es tremendo. O sea, todos exactamente igual, todos igual de replicables. Entonces yo siempre digo, joder, pues si hay alguien que quiere ser artista, vamos a darle el permiso para poder ser artista. A lo mejor no tiene que saber matemáticas, o a lo mejor tiene que saber de dinero y no tiene que conseguir saber de geografía. Yo todavía flipo, tengo hijos que están estudiando en primero de la ESO, en cuarto de primaria y en segundo. Y yo no entiendo que me tenga que seguir sabiendo los ríos y estudio con ellos para saber los ríos italianos, cuando existe era Google Maps. O sea, tú te vas y no necesitas saberlo para poder conseguir tener una traducción, pero en cambio nadie te ha enseñado cómo pueden conseguir estafarte o no. O cuando tengas que pedir una hipoteca, qué es lo que estás firmando. O haces una tarjeta bancaria y la gente no sabe que a veces está pagando un 25 o 26% de interés. Pero en cambio, metiste que eran los Reyes Católicos, que existe Google, señores, que es que ya hemos avanzado mucho como para que si Ya. no te acuerdas no pasa nada por no aprobar una hoja. Tú metes Reyes Católicos, Google y te dicen quién son. Totalmente, totalmente. No lo había pensado así, la verdad. Claro. Entonces, Sí. a mí explícame cosas que sean de inteligencia emocional, ¿no? Me parecería muy interesante para que la gente no viviera mal, pues un fracaso, una frustración, para que pudiera conseguir contar y comunicar sus emociones. A mí todo eso me parece súper interesante y eso debería darse en las escuelas. Entiendo que tengas que conseguir entender cálculo matemático, pero a ver quién me diga, alguien que no sea ingeniero, que esté haciéndolo continuamente, si sabe lo que significa una raíz cuadrada. Yo las sé en su momento, pero ahora mismo no sé hacerlas, tendría que conseguir repasar. Mm, mm. No digo que no se tengan que aprender, digo que a lo mejor tendríamos que hacer ciertas distribuciones que lo que funcionaba hace 20 años ya no es lo que funciona ahora, porque el mundo ya no es igual. Entonces, permite a alguien que de repente jueguen con un Lego. O sea, a mí me parecería que tener una asignatura sobre Lego Play sería la hostia, porque de repente tendrían figuras que estarían creando, conseguiríamos utilizar el networking, la cooperación, la intransigencia de ideas, ¿no? Que tuviéramos una inteligencia creativa distinta. Eso puede conseguir cambiar el mundo. Pero que de repente me vuelvas a repetir o que sepas todos los huesos humanos y que te sepas la última arteria y demás, pues si ni siquiera me la sé yo si soy médico. O sea, si tengo que revisar de repente un brazo y tengo una duda sobre un tendón, pues pillo el atlas, que para eso existe, y reviso según la anatomía y la clínica que he hecho qué es lo que tiene que conseguir suceder. Pero
Tenemos que olvidarnos ya de tener niños programados como las máquinas para que tengan ciertos resultados. Yo quiero no gente que se lo sepa de memoria, sino gente que esté preparada absolutamente para todo. Y que no de repente venga cualquier tipo de pandemia y entonces la gente que ha estado preparada que resurja y multiplica sus resultados y la gente que no, que se quede en la mierda. Y eso lo hemos provocado. Esto va también un poco unido a la transacción entre tiempo y dinero, ¿no? O sea, al final es el binomio este esclavo, ¿no? De alguna forma. Mira, a mí me gusta, la gente no se da cuenta que lo que hace es cambiar tiempo por dinero. Y a mí me encanta que el dinero me dé tiempo. Yo he cogido la otra dualidad. O sea, si algo vale el dinero es para comprar mi tiempo. Y es jubilarme antes, poder decidir cuándo quiero tener las vacaciones, cuándo puedo ir a un restaurante, con quién quiero hacerlo. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta que utiliza 8 horas para que le den la paga. Y aquí hay una maldad tremenda y es que nunca te dicen lo que ganas por hora, te dicen lo que ganas a final de mes. Y de hecho hay gente que todavía se miente más diciendo cuál es su ganancia salarial anual. Ah, pues es que yo tengo un salario de 40.000 euros al año. Ah, pues es que gano 20.000, yo facturo 100.000. Entonces parece como que es mucho. Y entonces yo siempre digo, bien, 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 bien. ¿A cuánto ganas la hora? O sea, porque a mí si ganas 100.000 euros y tienes que trabajar 24 horas al día y no ves a tus hijos en ningún momento, me parece una mierda como la copa de un pino. Pero si de repente me dices que estás ganando 100.000 euros al mes y que estás trabajando 3 horas al día, compro, dime, ¿qué hay que hacer, no? O sea, me parece que es imprescindible. ¿Cuánto seríamos capaces de poder pagar por 10 minutos por una persona que se nos fue? O sea, Ya. tú imagínate que fallece tu madre, tu padre, tu pareja, ¿cuánto serías capaz por utilizar 10 minutos de tu vida para poder tener una última conversación? La hostia, no hay dinero en el mundo. Y en cambio, no sabemos cuándo nos va a llegar nuestro final y cuándo no tenemos tiempo y lo malgastamos. Entonces, pues decidimos que tenemos que trabajar 8 horas al día. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que tenían que ser 8 horas al día. ¿Y si consigues hacer la misma productividad en dos? No, pero hay que trabajar 8 horas al día. ¿Pero qué me estás contando, tío? O sea, yo habría pagado 3 veces más, 3 veces más, y 4 y 5, si en vez de haber estudiado medicina en 6 años, lo hubiera estudiado en 2. Alguien me dice que puedo aprender toda la medicina en 2 años y habrá todavía algún tonto por ahí, porque lo siento, a quien vea esta facilidad, pues es un tonto de pelotas, que digan, ah, como he trabajado solo 2 años, te tendré que pagar menos. ¿Qué me estás contando, cabrón? Ha conseguido ahorrarte 4 años de tu vida, págale 6 veces más, porque al final lo que quieres es tener un resultado. Que hay gente que dice, no, yo voy al cine y vale 2 horas. Pues es que al final fue una hora. ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! Has aprendido lo mismo en una hora menos. Yo creo que eso es lo que la gente no se da cuenta. No, esto me parece súper revolucionario, ¿eh? Y no lo tenemos muy integrado. Consideramos que a menos tiempo, menos precio, ¿no? Pero no, tendría que ser distinto. Cuando la Claro. gente me dice una formación de un año, digo, "Pff, ¿y esto en 3 meses cómo podemos reducirlo? Ah, pues mira, en 3 meses, es que si es 3 meses tengo que cobrar menos. ¿Qué me estás contando? Si tú das la misma enseñanza y el mismo resultado en 3 meses, yo quiero que eso se multiplique, ¿eh? Quiero conseguir el mismo resultado ¿en qué? En 3 meses. ¿Por qué voy a tener que conseguir estar haciendo? Ahora mira, las casas prefabricadas, ¿no? Que de repente hacen bloques y demás. Tú puedes tener montada una casa en 6 semanas, completa, entera, con paneles. Eso es lo que se lleva, porque estamos en el momento de la era del ya, de la inmediatez. Entonces, si yo puedo conseguir tener una formación y un resultado en 3 meses, no me digas que en un año. Bueno, a mí todo lo que me ofrecen más de 6 meses, digo, uff, 6 meses, vete tú a saber dónde estaré yo. No, 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 yo a más de 6 meses no te escucho siquiera. Pero dime qué es lo que podemos hacer en una formación en un mes, en un fin de semana. Si es que no tiene que ser gradual, si es que esto es una creencia que queremos hacer nosotros, que nos han insistido del paso a paso. Mentira, la hostia te la puedes dar de golpe. O sea, tú de repente te das tiempo, es, pues mira que, pues es interesante, pues yo ahora mis formaciones en vez de 6 meses van a ser de un mes, porque puedo conseguir explicárselo, que lo integren perfectamente y ahorramos 5 meses todos. Voy a hablar el precio. Si tú haces ese clic mental ahora mismo, Alba, ya está todo hecho. Y no necesitas tener que hacer 6 meses para poder integrar ese concepto, ni un pasito, ni un poquito más, ni un poquito más. ¿Qué cojones? No, no, no te hace falta. Es simplemente pasas. Ahora mismo que nosotros hemos sacado 2 libros, ¿no? Y uno de ellos, claves para no tirar la toalla de tu proyecto. La gente dice, ¿cómo vas a cobrar 21,50 € por un libro físico? Pero si tiene 70 páginas, chaval, tiene el conocimiento de casi 40 años de dos emprendedoras. Lo que no sé es cómo no te cobro 1.000 pavos por el libro, que estoy pendiente. De hecho, aquí hemos estado dialogando cómo podía ser el precio. Pero si tú consigues saber en una hora y media el conocimiento que he tenido yo para no cometer los mismos errores de 17 años, claro que tienes que conseguir pagar más. Pero si Mm. para pensar que la tuya es más gorda tienes que tener 400 páginas del libro,
es que no me lo voy a leer, me tienes que interesar tanto, 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 porque esas horas mientras yo te esté dedicando para una lectura, no estoy besando a mi hijo. Y entonces, al final, no me voy a quedar con lo que aprendí de tu libro, sino con los besos que no pude seguir dando a mi hijo, porque de repente creció y ya no me deja hacer tantos achuchones, ¿no? Claro. Entonces, según tu experiencia a lo largo de los años acompañando a distintas personas, ¿cuáles dirías que son las mayores distorsiones que tenemos sobre el dinero? Hemos hablado de unas cuantas, ¿eh? Pero ¿se te ocurre así alguna más que sea así de las grandes? Que ya llegará. ¿Sabes? Este es Vale. el futuro. A ver, a mí cuando alguien me dice, Rosa, es que ahora no tengo dinero, pero cuando tenga dinero, ya sí eso lo hago. Y yo siempre pienso, no lo vas a hacer en la puta vida. Te lo juro que es la primera frase que me entra a la cabeza. A veces la verbalizo y la digo en voz alta, ¿no? Porque no se me cierran los labios y otras veces no. Pero ¿cómo vas a poder conseguir llegar a dinero? ¿Qué? Ahorrando 3 años, 5 años, 10 años, vas a perder 10 años de tu vida cuando podrías haberles ganado. Es que tenemos que saber cosas a las que tendríamos que conseguir invertir. Tú me dices, yo no tengo dinero, yo te digo, todos los libros que tienes detrás, ¿sabes qué vamos a hacer? Venderles para poder conseguir dinero. Y alguien puede decir, ya, pero un dinero que es gastado vale menos. Perdona. Si ya tiene tus ideas y tus reconocimientos y tu creatividad, lo que tienes el libro, en vez de a lo mejor pagar 20 pavos, puedes pagar 200 pavos por un libro. Tú imagínate si empiezan a regalar la biblioteca de Steve Jobs. Y entonces Steve Jobs regala su biblioteca. Y entonces dice, este es el libro que le consiguió ver el iPad. Entonces tú dices, el libro le costó 30 euros y tú dices, sale al mercado por 15 y por 5.000. O sea, él leyó ese libro que es el mismo que otro, pero pintado y subrayado por Steve Jobs. ¿Qué me estás contando? Ya no es un segundo mano, ahí es como cambia esa creencia. O sea, a que no es lo mismo si tú dices que te vas a comprar una camiseta sudada de segunda mano y son 5 euros porque no has sabido darle el valor, que si es la camiseta última sudada por, ¿cómo se llama el chico este ahora? Ahora no me sale. El chico de Shakira, el ex. ¿El Piqué? Piqué. Tú imagínate cuánto se pagaría por la última camiseta del Barcelona mientras estuvo en el equipo de Laurana sudada. La hostia, la hostia. Pero si es una camiseta sudada, ¿por qué no pagar los 70 pavos de una tienda que es nueva? Porque ese concepto está distinto. Entonces, tendríamos que entender eso y tendríamos que entender otro concepto y es que precio y valor no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, repito, los 10 minutos, ¿cuánto pagarías tú por conseguir tener 10 minutos con alguien que perdiste? Incalculable lo que te pidan. Sí. ¿Cuánto es el valor? Porque tu hijo de repente, si está enfermo, ¿cuánto pagarías por algo? Las cifras que quieran. Pero tú a veces no te pones ese valor porque crees, como no te has crecido en autoestima, que a ti quién te va a pagar, ¿no? Entonces dices, ay, pues me tendrán que pagar 7 euros en Telepisa, claro, porque es para lo que valgo. Y entonces ya te cuentas tú que es para lo que vales. Entonces, entre que jodemos la parte financiera y jodemos la educación emocional, pues luego tenemos la situación que tenemos, que hoy yo me iba a comprar y entonces yo decía, o me termina de servir o la meto el morcillo por la boca, porque es que me está hartando. Porque es que desde el 2023 ya no nos vamos a jubilar antes de los 67, porque seguro que además pretenden ganar hasta los 70 y qué sueldo voy a tener yo. Y así que me paga todo el rato queja y queja y queja. Pero en ningún momento ha dicho, oye, me voy a leer un puto libro de finanzas para saber cómo se pueden hacer las cosas distintas. O no me voy a hacer una formación. No, mejor que me quejo y así tenemos conversación suficiente para la Nochebuena y Nochevieja. Entonces así ya hay un tema de cambio, ¿no? Pero si tú de repente le dices a alguien, oye, ¿tú sabes lo que son los fondos indexados? ¿De qué? Ah, pues es que son unos fondos que de repente cuando tú vas metiendo dinero, hacen una cosa que se llama interés compuesto y entonces a lo mejor tú terminas metiendo 11.000 euros de forma progresiva y en vez de tener 11.000 euros o menos por la inflación, terminas teniendo 40.000. Eso no puede ser posible. Pues eso, porque como tú crees que no es posible, pues algunos sí que nos aprovechamos y otros no. Ah, pues eso me lo contarán en el banco. No, en el banco no te lo van a contar, tío, porque un banco es una empresa. Es una empresa privada que está ahí para ganar dinero, no para que tú te forres, sino para que ellos se forren. Y mientras tú sigas asumiendo que es el banco el que va a hacer virguerías con tu dinero, pues tú serás un pringao que irás perdiendo pasta. Totalmente, totalmente. Bueno, es que me surgen un montón de preguntas. Estaría preguntándote 3.000 cosas, pero tampoco te quiero abrumar, porque hay un tema, ¿no? Que has hablado con el tema de lo de la camiseta de Piqué y tal. Entiendo que también está el concepto de la autoridad, ¿no? La que tú emites o la que perciben los demás hacia ti, ¿no? Está también vinculado a eso, ¿no? La pregunta es por qué él sí que tiene autoridad y tú no. Ya.
Y es porque él se la ha otorgado. O sea, yo Claro. te puedo presentar a un médico que para mí pueda tener muchísima autoridad por mi formación y a lo mejor Piqué no le conoce. ¿Cuándo consigues autoridad? Cuando de repente te salva la vida. Y a lo mejor no le conoce porque no es tan visible. Lo bueno que tiene Piqué es que tiene una visibilidad y un alzamiento de voz que otras personas no han hecho. ¿Qué diferencia hay entre un futbolista y otro? Porque a lo mejor puede haber un futbolista en Ghana que sea la hostia, mucho más bueno de forma talentista que Piqué. La diferencia es que no se le conoce. Y entonces, ¿de quién repercute que no se te conozca y que no seas visible y que no haces la voz tuya? Solo es tu responsabilidad, de nadie más. Entonces, si tú te mueves, cambiarán las cosas. O sea, yo qué sé, ves, por ejemplo, Oprah, ¿no? O Mm. sea, hostias, Oprah era, hay que estudiar su vida, ¿sabes? Oprah era una niña que fue violada en varias ocasiones con 12 años. Mira dónde está Oprah. Pero ella dijo que nada la iba a parar y que iba a ir a por todas. Oprah venía de una situación económica, de una escasez bestial, viniendo con un desarrollo de una capacidad mental muy afectada. ¿Quién no conoce a Oprah en Estados Unidos? Oprah es una de las multimillonarias más importantes de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Cambiar su mentalidad. Hostias, tienes ahí a Tony Robbins, hijo de una madre alcohólica y drogadicta. Y tú dices, bueno, pero estas personas, Will Smith, padre maltratador. Mm. Elon Musk, padre maltratador. Se decide ir desde Sudáfrica hasta Canadá para empezar todo desde cero, con una mano delante y otra detrás. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Consistencia, coraje, objetivos y persistencia. Claro, Entonces, ¿y cuál es el papel del merecimiento en todo esto? pues a mí, pues fíjate, es un concepto que yo empecé a utilizar hace un año y a mí me parece que lo cambia todo. Hemos vivido toda la vida pensando que necesitábamos. Y entonces yo de repente me di cuenta que no necesitas nada, pero te lo mereces todo. Y entonces cuando tú cambias ese concepto y dices, no necesito nada y me lo merezco todo, decides el sueldo que quieres, el tipo de pareja que quieres, el tipo de niños que quieres, el tiempo libre que quieres, todo. Y para poder ser merecedor, para mí 5 pilares que implica ese merecimiento, ¿no? Y que a veces empezamos por ahí para cambiar nuestra parte económica, porque los pilares son prioridad, ¿no? Tienes que priorizar en ti. Tú no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien en tu vida. Coherencia, porque tienes que pensar, decir y hacer exactamente la misma línea. Hay gente que dice, yo querría ser rico y no ha leído un puto libro en su vida. O sea, ¿cómo vas a ser rico de esta manera? Una incoherencia bárbara. Luego tienes que romper creencias. Todo lo que te han contado ya no vale. No vale. Y tú dices, ¿qué he hecho todos estos años? Pues hago llegar hasta aquí. ¿Y ahora mismo qué es? La obligación tuya de decir, vale, y si a lo mejor estoy confundido y tengo que aprender otro tipo de reformulación, tengo que romper mis aprendizajes y aprender nuevos. Estupendo. Luego tienes que tener visibilidad porque si no te conocen, no existes. O sea, es igual que tú seas súper bueno. Pero si tú eres súper bueno y has conseguido descubrir la vacuna del cáncer, pero te quedas metido dentro de una cueva, nadie va a poder conseguir aprovecharse. Entonces tienes la obligatoriedad para no estar dentro de un egoísmo bestia, poder conseguir que los demás te conozcan y sobre todo que te conozcan y levantes la voz, que la alces. Tú puedes estar en una reunión y tú saber muchísimo, pero estás escuchando a los demás, entonces están diciendo barbaridades, pero estás escuchando y tú dices, ¡buah, qué barbaridad! La responsabilidad es tuya. Levanta la voz y diles, mira chicos, así, así, así y así. Entonces, a mí cuando la gente dice, ¡buah, es que si yo fuera, yo siempre digo lo mismo, ¿y por qué no haces? O sea, tú ya lo tienes claro, hostias, mueve el culo, ¿qué es lo que has hecho? De hecho, esto es lo que funciona con los haters, ¿no? O sea, los haters son gente, para mí, O sea, repito, Ujú. para Rosa Montaña, que a lo mejor sería que tienen que existir en la sociedad para los que sabemos mover el culo, sigamos moviéndole, importándonos 3 cojones lo que hacen ellos. Porque además es gente que no nos puede aportar absolutamente nada porque no han hecho nada en su puta vida. Y de hecho, para mí son los payasos de clase que existían en el octavo de GB cuando alguien tenía que hacer una risa, pero como ahora no están en clase y les tienen que seguir oyendo, pues entonces tienen que decir todo lo contrario porque por dentro están envenenados. Y entonces, en vez de aportar a este mundo, lo que hacen es que gente que está aportando cosas simplemente joderlas, pero no ofrece nada mejor. Tú puedes decir, este libro es una mierda. Y entonces yo puedo decir, este libro me gusta o no me gusta, me ha aportado valor o no me ha aportado valor, pero no sé si este libro es una mierda. Si tú puedes decirme ese criterio, tienes solo una claridad, es que tú me tienes que enseñar libros que son mucho mejores, que hayas escrito tú, no que haya escrito cualquiera. O sea, si a mí me viene Juan Gómez Jurado y me dice, mira, he hecho esto, esto y esto, he vendido 4 millones con el libro de Reina Roja, y le digo, pues tienes razón, sabe muchísimo más de marketing que yo, entonces quiero conseguir aprender. Pero por eso no diré ni que mi libro es una mierda o que su libro es una mierda, no, simplemente que aporta valores distintos. Pero es que alguien que es capaz de vender 4 millones de copias o hace, nunca diría eso porque solo se queja y solo
critica a alguien que nunca ha hecho nada. Porque alguien que sí que hace, lo que hace es admirar el trabajo de otros. Y entonces se acerca y dice, ¿cómo has hecho tú esto? Yo te puedo aprender, te puedo ayudar a esto otro. O sea, acabo de tener una entrevista con Nacho Mullenberg y acaba de escribir un libro que se llama Dinerograma y no ha sido que de repente me ha cerrado las puertas, todo lo contrario, me las ha abierto para que yo pudiera conseguir hablar con él y a él le ha encantado mi filosofía de vida para que yo pueda llevar mis conocimientos a sus tribus y a su forma de formación. Entonces le parece interesante. Entonces, entre gente que hace, es gente que siempre colabora. Hostia, yo te puedo aportar esto, oye, y además te puedo presentar a fulanito. Nunca hay escasez. La gente que de repente es mi tesoro, mi anillo, mi Gollum, esa gente tendría que estar, como diría Paz Velasco, con un tiro en la cabeza porque son psicópatas sociales que no nos interesan tenerles aquí. Este tema del merecimiento vale tanto para personas emprendedoras como personas que no lo son, ¿no? Entiendo. Sí, porque al final nadie puede emprender si primero no tiene el mejor emprendimiento, que es su calidad de vida. En el Club del Merecimiento nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana. Que mi hermano siempre dice, estás loca. O sea, pero que se levante más gente contigo me parece que son trastornados. Y él siempre dice, pero que paguen ya, me parece la histeria redomada, ¿no? Entonces, al Club de Merecimiento la gente lo que hace es no llegar a una patología, sino prevenir y formarse con cosas que no les han contado. Entonces, cada día, de lunes a viernes, nos formamos en nuestros pilares, en prioridad, en coherencia, ruptura de creencias, visibilidad, alzamiento de voz. Los sábados, sin estar presencialmente, existimos a través de un grupo y entonces damos un agradecimiento y nos damos cuenta de todo lo que tenemos por agradecer en la vida. Y los domingos nos comprometemos públicamente ante el resto de los compañeros con nuestros más unos. Y entonces, en vez de decirte tú, te haces un listado de hojita y tú dices, bueno, si no lo sé, vuelvo a hacer otra hojita, y si no, otra hojita, y si no, otro listado de hojitas, se lo dices al resto. Y entonces, diciéndoselo al resto, ya no solo estás comprometiéndome contigo, sino que te estás comprometiendo con los demás. Entonces, claro, alguien puede decir, joder, son 250 euros entrar dentro del Club del Merecimiento. Para mí me dan la vida todos los días, porque me hace recordar que si yo no me sigo formando, lo que voy a hacer es deformarme, porque me voy a quedar con las creencias y con una comodidad que está dentro de mi sofá. Entonces, la comodidad siempre te busca, pero la incomodidad se encuentra. Y no se encuentra igual a las 12 de la mañana que a las 5 de la mañana. Entonces, todo eso hace que a las cosas cambien. Entonces, si tú estás muy sentado, nunca vas a cambiar. Pero tú estás en una posición que sea incómoda y ya verás cómo rápidamente empiezas a hacer otro tipo de pensamientos diferentes. Ujú. Hoy en día que la abundancia está tan de moda, Rosa, ¿tú crees que se puede llegar a ser abundante sin haber revisado a fondo la relación con el dinero? No, eso es mentira. O sea, me da igual cuántos espirituales me cuenten que ellos son abundantes si no tienen un puto duro en la cartera. El concepto de abundancia implica datos económicos. Entonces, tú no puedes ser abundante en tu desarrollo personal si no pagarías a alguien lo que se merece. Por ejemplo, yo hablaba con Almudena Martín, ¿no? Entonces, ella para mí es como la crack dentro del tema espiritual en España. Y entonces, hoy me contaba una anécdota que yo he flipado porque, claro, a mí me sale el 8 y entonces yo si estoy en esa anécdota, pues tenemos un problema, seguro. Que era la taquilla invertida, que seguramente alguna de las personas conozca, ¿no? Mm. Entonces, tú vas a un evento y entonces dependiendo del valor decides cuál tiene que ser el precio, que a mí eso me parece una puta, siempre vas a pagar más porque no quieres conseguir significar, o por lo menos desde mi no escasez, no decirle, porque a lo mejor puedes ver una conferencia y tú dices, hostia, te voy a pagar 200 pavos, esto me ha cambiado la vida, porque es que esto que me acabas de contar, acabo de generar una idea de negocio que va a conseguir generarme 20.000 euros. Claro que te voy a pagar 200 pavos por la entrada, aunque haya sido una hora. Pero ella me decía, no, esto en todos los mundos no sé si se puede hacer, porque a mí un día me dijeron que entregara valor y me dieron un botón. Y yo dije, ¿cómo alguien va a echarte en un ¿Qué me dices? botón? O sea, ¿cómo alguien te puede decir, no, es que te estoy dando yo un abrazo y con esto ya es suficiente? Fíjate cómo esa escasez, ¿no? Entonces, es necesario que cuando entendamos el concepto de la abundancia, entendamos que la abundancia existe porque es algo económico. Y entonces, si tú eres capaz de darle a una persona esa abundancia, lo recuperas todo. Mira, leí de Gregorio Hernández, un tío que sabe su inversión es la hostia, ya formándose desde que tiene 5 añitos con su padre, escribió un libro de libertad financiera para niños, educada, ¿no? Para conceptos básicos. Y entonces pone el ejemplo de un niño que van por una tienda y dicen helados gratis. Ay, papá, yo quiero un helado gratis, yo quiero un helado gratis y tal. Y entonces le decía el padre, cariño, ¿por qué quieres tener un helado gratis? ¿Por qué quieres tan poco a la persona que te regala el helado? ¿No te gusta el helado? Y dice, sí. ¿Tú sabes cuánto tiempo ha tenido que utilizar esta persona para poder elaborar tu helado? Ya no solo los ingredientes, el tiempo, su formación, sino que él tiene una factura, él tiene unos hijos, tiene que tener una pareja. O sea, son muchas cosas que tienen que pasar. Y tú quieres que a ti te lo regale para que él no viva.
Y yo en el fondo piensas, claro, es que los que quieren que sea algo gratis es que son muy hijos de puta. Porque quieres que la otra persona no esté viviendo de lo que realmente le Mm. apasiona. Lo que quieres es un puto ego en el que yo sí que quiero estar bien, quedarme con mi dinero en el bolsillo y que la otra persona da igual si vive mal, da igual si no paga su factura. Entonces, ¿tú quieres ser abundante? Date el permiso de pagarle el valor que él considera por ese precio que ha marcado, porque así de esa manera tú podrás seguir teniendo más helados. Porque si en algún momento no tiene más pasta para poder hacer helados, tú no vas a poder probar un helado nunca más en tu vida. Y ese concepto tendría que ser algo que le contásemos a nuestros hijos. Y yo cuando mis hijos me dicen, mamá, vamos a coger esto que es gratis, no, cariño, puede ser a coste cero, no es gratis. Aquí ha habido una persona que ha tenido que estar utilizando su tiempo, su formación, su trabajo para que tú puedas conseguir disfrutarlo. En la vida no hay nada gratis, o lo pagas con dinero o lo pagas con tiempo de alguien. Entonces, ¿qué es para ti vender? Claro, unido a todo esto. Ponerle el precio a algo que tú estás entregando de valor que sabes que va a tener un beneficio para otra persona. De hecho, yo siempre creo que yo nunca vendo, sino que los demás se compran, pero cuando deciden comprarse me meten el dinero en mi cuenta corriente. A mí me Porque, encanta esto, ya te lo he oído decir alguna vez y me encanta este concepto. claro, Sí, porque sí. yo no te puedo vender a ti, yo puedo venderme a mí porque me compro a mí mi propia filosofía de vida. Yo te puedo contar, Alba, mira, mi filosofía de vida para poder vivir con mis hijos y demás es esta. Y tú dices, hostia, qué bueno, la compro. Y entonces en la compro me tengo que formar. Entonces yo me compro a mí misma cómo quiero mi filosofía de vida, pero para poder estar dentro de tu formación te pago el dinero dentro de tu cuenta bancaria. Pero olvidémonos, nadie es tan tonto como para que alguien le engañe. Tenemos que conseguir cambiar ese concepto de vendehumos, porque a mí me parece que es un error. Porque cuando alguien trata de tener solo un beneficio unilateral, no es un vendedor, es un manipulador y los conceptos son distintos. Entonces, cuando tú manipulas a alguien, pues claro, tienes un concepto que es peyorativo. Entonces, si te han enseñado que tiene que ser a costa de todo y que tú solo ganes, pues, cada que te oigas hablar de venta, sales corriendo. Pero Mm. a mí me encanta vender, pero es que todos somos vendedores. Somos vendedores para que alguien nos llame por WhatsApp y se acuerden de nuestro cumpleaños, para que tu pareja te eche un polvo, porque tienes que venderle que se venga a la cama contigo. Tienes que venderle para que de repente puedas tener un hijo. Tienes que vender para poder tener amigos, para poder dar clases en un instituto. Somos vendedores continuamente. Si tú no vendieras al del pan, aunque le pagaras el dinero que te venda la barra a ti, se la venderá a cualquier otro. Todo el rato estamos vendiendo, todo el rato. Pero lo que nos da apuro y así como vergüenza es decir que a esa venta que tú estás haciendo, que estás aportando un valor, le pones un precio. Pero si todo en la vida tiene un precio, todo. Lo que solemos creer que es que el de detrás del kiosco va a vivir gratis. Y entonces que te lo regale a ti. No, no. O sea, de hecho, cuando alguien te diga, mira, te doy un helado gratis, le dices, no, mire, le voy a pagar. Dígame exactamente cuándo ha necesitado porque esto es su tiempo. Y le estaría faltando el respeto si no le pagara. Porque si no le pagas a esa persona, le estás faltando el respeto, la estás insultando. Estás asumiendo que quieres que sea tu esclavo. Entonces, yo no quiero que nadie me regale nada. Si para eso existe el dinero. O sea, es cuánto yo te necesito. Perfecto, dime cuánto cobras. ¿Cuál es tú has decidido cuál es tu precio? Yo te lo pago. Y si tú quieres conseguir con ese dinero pagarme cualquier otro tipo de formación, me la pagas. Pero aquí no existen los intercambios. Ya no estamos en la idea, por eso surgió el dinero, ¿no? Esto no es la idea de yo me doy huevos y entonces yo te doy patatas, porque puede llegar un momento que tengas tantísimos huevos que se te pudran porque no puedas utilizarlos. Para eso surgió exactamente el concepto del dinero. Ujú. ¿Y de qué forma concretamente ayudas tú a tus clientes, Rosa? De muchas formas. A ver, yo creo que ahora para poder llegar a mí, lo más fácil es poder formarse a través de Show Me the Money, ¿no? De la formación. Porque me parece que es algo como una educación financiera básica. Se llama Show Me the Money porque pues, la chorrada de la película de Jerry Maguire, ¿no? Era enséñame la pasta, enséñame la pasta. Entonces, a mí me parecía que alguien que me diga que me va a enseñar pasta me parecía un tío muy interesante. Ya que ha jodido puntos, no porque Tom Cruise esté bueno, sino porque me parece que ya gana un interés, ¿no? Entonces, nadie puede conseguir emprender si primero no sabe sobre el dinero. Luego, me encantará poder ayudarle a que todo lo que ha aprendido lo llevemos a otro nivel y les pueda ayudar viendo, pues, desde lanzamientos o conseguir hacer escalas de magnificación de sus resultados. Podemos hacer muchas cosas, pero lo primero que tienen que saber es cuál es el dinero, porque mucha gente no tiene dinero o no puede conseguir
magnificar un talento que me parece algo súper egoísta, porque yo a lo mejor no sé nada de eso, solo porque no supo lo que era el dinero. Entonces, primero les enseñamos a qué es el dinero, a romper sus creencias, a tener una educación financiera básica para saber si te puedes meter en cosas o no, porque la gente te dice, tú no vas a tener un piso y no te vas a ir de vacaciones, si no tienes un chalet, pues es que a lo mejor no puedo permitírmelo y no pasa nada, porque en algún momento ya llegará, lo que no voy a ir es ahogado para que eso suceda. Entonces tendré que conocer mis condiciones financieras y lo que no te han enseñado cuando tenías 3 años, pues tendrás que aprenderlo con 30, 40, con 50, con 60. Claro. Luego aprendemos a ver ideas nuevas, ¿no? Pues lo que te acabo de contar yo ahora del libro. Oye, pues a lo mejor hay alguien que no se lo ha planteado, pero es que a lo mejor hay gente que ha salido ahora una nueva idea, que son unas croqueterías que te enseñan croquetas de todo tiro. Entonces, hay alguien que de repente se le han geniado las croquetas, entonces empieza a vender croquetas que tú no quieres utilizar tu tiempo para poder hacer eso. Pues estupendo, hay gente que monta negocios de mucha pasta con croquetas. Y no tienes que conseguir diagnosticar ni conseguir ver el cáncer, ni conseguir hacer una nueva rueda que ya hay, o conseguir hacer una aplicación con un iPhone. No, a veces son croquetas. Fíjate, KFC, un tío con 63 años que decide, tras muchísimos fracasos, pues hacer la receta de cómo hacía el pollo frito su abuela. Y se forra. O sea, con constancia y con tiempo. Cuando tú sabes eso, tú puedes saber mucho, puedes tener muchas ideas, pero si no aprendes a venderlas, no vale para nada. Entonces, ¿qué enseñamos después? A venderlo y a vender, a saber cómo puedes ayudar a esas personas, no para manipularlas, sino para influenciarlas, para que tú sepas que tu beneficio también es el del otro. Y luego, por último, que a mí es lo que más cachondo me pone, es que el dinero que yo gane, que trabaje para mí. Pues estoy hasta los huevos ya de trabajar para poder tener dinero. Entonces, a mí me encanta ver cómo cuando me levanto por la noche, de repente digo, uy, acabo de ganar 200 euros mientras duermo. Bien, pues me puedo ir a dormir de nuevo. A mí Qué esa sensación gustazo esto, ¿eh? esa sensación es tremenda. Es como si de repente te ponen un desayuno todo puesto y entonces ya tienes el croissant, el no sé qué, y tú dices, "Guau", esto es como en un hotel, ¿no? Cuando ves que está el desayuno. Bueno, pues levantarte, abrir el ordenador y decirte, tengo 400 pavos más en mi cuenta bancaria mientras estás durmiendo o echando un polvo, eso si alguien no lo ha probado se llama orgasmo mental, eso sí. Es maravilla eso, claro que sí. ¿Y tienes algún ejemplo de algún alumno tuyo que haya trabajado con este tema, ¿no? Con la relación del dinero, que haya tenido, que haya sido especialmente relevante para ti en sus resultados, ¿no? Lo que haya conseguido, que haya sido como incluso inspirador? Yo creo que todos, en cierto modo, ¿eh? O sea, porque de repente he visto a alguien que está simplemente tejiendo como Carito Morelli y está haciendo ahora su diseño de camisetas y de bolsas y haciendo sesiones porque ya era Wow. diseñadora. Entonces, de alguien que no se creía y está consiguiendo cambiar gente, ¿no? Pues Alicia Baigorri, psicóloga que no ejercía como psicóloga, que ahora está consiguiendo utilizar la escritura, que era su talento, y eso le permite conseguir sanar heridas a través de la escritura y conseguir superación de duelos, ¿no? Y entonces no, ella que entra solo para saber algo de pasta, entonces termina escribiendo 2 libros, monta un club de escritura, ha montado un bufete de Caray. escritores, ha conseguido que a través de ella 5 personas hayan escrito otros libros, ¿no? Pues es gente que ni siquiera se lo planteaba, ¿no? Y así te podría conseguir valorar muchísima gente que, yo qué sé, se me ocurre María José Requena, que tampoco estaba, y entonces ha conseguido montar un negocio sobre comida española en Suiza. Y entonces dices, uy, Hostia. claro, pues que son cambios a lo que a veces no te lo planteas. Entonces, ver cómo la gente se hace nuevos propósitos, eso ya es una modificación de vida. ¿Por qué? Porque de repente haces clics mentales, ¿no? O sea, es como tú te han hecho una lista de casa, pareja, hijos, clic, 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 y de repente tienes toda la lista y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora espero la muerte? Pues tendrás que tener otro tipo de nuevos propósitos. Entonces, que cada una persona, y así te podría contar, yo qué sé, 1000 casos, o sea, 1000 casos, Ángel Fernández, yo qué sé, Belén Vara, Mar Vara, o sea, no sé, hay muchísima gente que ha hecho cambios en su vida, que lo que ha hecho ha sido solo utilizar el talento, creer en ellos, romper sus creencias económicas, empezar a vivir mejor y aportar más valor a las personas que trabajan. Y a mí eso me parece, eso para mí es la hostia, ese es un resultado del cual yo estoy muy orgullosa. Y claro, piensa que en 2 ediciones han terminado pasando pues como unos 100 alumnos, porque algunos repitieron y ahora con los 50 que hay, pues menos si son 15 o 20 que están repetidos, pues piensa que en un año 130 personas han pasado por una educación financiera, que ahora mismo hay formaciones de cursos de 5, 10, 20 alumnos, y entonces son ellos mismos los que sin ninguna publicidad, porque no ponemos un céntimo para poder hablarlo, repercuten, y yo creo que eso es lo que cambia la vida, porque yo entiendo mucho la formación en cascada. Entonces, cuando de repente una persona se ha formado, cambia su creencia y llega a otras 5 personas, han cambiado y esas personas cambiarán a otras personas. Y esa es la semilla más bonita para poder cambiar el mundo. Es brutal.
En este momento que estamos en plena inflación, a las puertas de la crisis financiera, ¿no? Según van diciendo los expertos y demás, ¿qué consejo, qué cosas, ¿no? podrías ofrecernos que valga tanto para personas emprendedoras como para que no lo son, y que aporte una cierta tranquilidad financiera? Fórmate en Show Me the Money. Ya sé que esto es muy ególatra, pero no estamos en una recesión. O sea, no es que nos vayamos a meter, ya estamos. Y esto simplemente tienes que ir a la compra. Claro, cuando tú hablas de inflación, se ponen una serie de productos para saber cuál es el aumento de ese Producto Interior Bruto, ¿no? Y entonces vemos exactamente cómo está bajado o cómo están todavía más caros. Pero yo hoy que me fijo en los precios, hemos ido a comprar a la carnicería y hemos visto que el conejo estaba a 8,95. Pero es que hace 2 meses estaba a 5,95. Son 3 euros el kilo de conejo. O sea, veían como una oferta especial a 6,95 las pechugas. Pero es que hace poquito estaban a 4,97. Entonces tú te empiezas a dar cuenta y la gente, como les va subiendo y no es un número global, tú dices, joder, si me suben un coche de 15.000 a 20.000 euros, parece que te enteras. Pero no, no, si te vas fijando, eso ya lo tienes todos los días. Entonces, si tu sueldo sigue siendo exactamente el mismo y encima vale menos, pero los precios son más altos, cambies tu filosofía y empiezas a aprender sobre la pasta, o vas a vivir una situación que puede ser de pobreza máxima. Y a mí no me apetece. Pero los que quieran y crean que les va a pagar el Estado una nómina para jubilación, tienen que saber que eso es mentira, que no hay mayor atraco ni mayor mentira que las pensiones, porque tú no estás pagando por tu pensión, no es que el banco el gobierno te esté quitando un dinero de tu salario para pagártelo cuando tengas 67 años, no, 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 con tu dinero estás pagando las pensiones de la gente que tiene 67 años ahora. Y entonces es una estafa piramidal. Porque a ti tu pensión solo lo podrá pagar la gente que en ese momento, con veintitantos, treinta y tantos años, 40, 50, esté trabajando. Entonces, en su momento tenía sentido, porque cuando yo estudié, empecé en el hospital, con 20 años, si tú tenías 65 años, te metían en la UBI si tenías un infarto. Pero si tenías más de 65, te morías. Tal cual. Ahora mismo tú tienes un infarto con 90 años y vas a la UBI. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la esperanza de vida ha subido. Entonces, hay muchos más jubilados de 95 a 90, de 65 a 90 años. Claro. Entonces, ahora mismo estamos pagando las pensiones, necesitamos 4 trabajadores por cada pensión. Es insostenible. Porque, claro, significa que en breve necesitaremos 7, 8 personas para pagar a una persona. O sea, no es posible. No es posible. Ha llegado un momento en el que esto está estallando, solo que nadie quiere ponerle el cascabel al gato porque políticamente no es correcto y entonces te quitarían del Estado. Pero lo que estamos haciendo es un gran agujero que provocará que al final no tengamos una sanidad pública, que no tengamos una educación, porque no hay dinero. O sea, no es posible, no nos están enseñando para eso y no nos enseñan a cómo arreglar la situación para que cuando nosotros dejemos de trabajar tengamos unas condiciones. Entonces, si alguien ahora mismo me está escuchando, tiene menos de 50 años, no va a cobrar un puto duro en la jubilación. Si no, ya cuando tenga esa edad ya me lo contará. Entonces, o solucionan sus problemas ahora o luego llegará un momento en el que diga, ¿y ahora quién? ¿Quién me da de comer? Mis nietos. Porque luego ya no volverá a arrepentirse. Entonces tú dices, ya, y no sé, si te confundes y si luego hay pensión, enhorabuena, pues tienes un dinero y la pensión. Ojalá sean todas las confusiones. Pero ¿y si tengo yo razón y tú no puedes comer? ¿Y si tienes que estar debajo de un puente? ¿Cuál va a ser la situación entonces? Entonces, Y no sé, la claro, formación es el mejor canal, claro. para mí es el único. O sea, porque si tú formas, puedes tomar las decisiones de una forma consciente. Si no, todo lo que haces es de forma inconsciente y posiblemente incompetente. Entonces, todo esto va cambiando, ¿no? O sea, a mí me parece que la mejor que puedes hacer es ser inconsciente competente y lo haces de forma espontánea igual que conducir, ¿no? O sea, tú al principio cuando vas a sacarte el carnet de conducir no tienes ni puta idea ni siquiera cómo se confunde. De hecho, cuando estás en la ETD, pero hostia, eso tiene que ser súper complicado, ¿no? Porque eres un inconsciente incompetente. Entonces no tienes ni puta idea de que no sabes. Luego, cuando te metes en un coche, de repente ves las complicaciones, entonces dices, hostia, pues ahora soy consciente de que no tengo ni puta idea. Entonces pasas a ser consciente competente, que es como el dinero. O sea, ahora mismo la gente tendría que saber es, yo soy consciente que no sé. Ahora bien, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cerrar los ojos y asumir que todo es un paraíso? ¿O asumir que como no tienes competencia, decides formarte? Si tú te decides formar, empiezas a ser un consciente competente. Entonces empiezas a tener recursos y herramientas para que tú te salves. Y luego, ¿qué termina sucediendo en el último momento? Que termina siendo competente pero inconsciente. Entonces te salen las oportunidades inexperientes. Entonces yo cuando voy por la calle, digo, hostia, fíjate, aquí podríamos hacer una idea, no sé qué y tal. Y entonces me dicen, frena, ya no lo hago voluntariamente. Es que veo Claro. oportunidades donde otros no ven absolutamente nada. Pero eso solo ¿por qué pasa? Porque yo todos los días estudio.
todos los días estudio. O sea, trabajo 3 horas, pero estudio unas cuantas. Y estudiar puede ser leer un libro, escuchar un podcast, ver una película. Me formo en otros requisitos donde alguien no me ha enseñado. Y entonces, que eso me permite ver realidades donde otros ni siquiera son capaces de mirar. Entonces, la formación para mí es imprescindible. Rosa, para esas personas que quieran saber más de ti y que quieran acercarse, ¿no?, a todo lo que ofreces, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden acceder a ti? A través de las redes sociales, por ejemplo, ahora mismo en Rosa Montana H en Instagram pueden encontrarme y podrían mandarme un privado que lo contesto yo. Ver si alguien directamente haces que ni siquiera tienen que llegar a hablar conmigo. O sea, si alguien dice, pues tiene razón, pero ha dicho unas verdades como puños, pues tú les vas a dejar un enlace para que no piensen, no tienen que hablar conmigo para tomar decisiones sobre su vida. Pueden entrar directamente a SoMeTheMoney, que empezamos el 22 de noviembre, que está a la vuelta de la esquina, que serán 20 semanas, que terminaremos el 21 de abril, que son 2 días solo de formación, que nos levantamos de 5:30 a 7 de la mañana, porque así a las 7 ya estamos espabilados. Entonces no hay excusa para si tenemos niños, podemos llevarles igual al cole. O sea, alguien está diciendo, pero yo me voy a la 1 de la noche a la cama, pues empieza a las 9, que a partir de las 8 de la tarde ninguna decisión es coherente, así que más vale que dejes de tomarlas. Entonces, yo creo que también es sencillito. De todas formas, si ponen en Google Rosa Montaña, me encuentran. O sea, es muy fácil encontrarme. Vale, yo te voy a dejar también en la descripción del podcast el acceso a Show Me the Money y a tus redes, y Perfecto. también que vean pues, todos los libros que tienes publicados y demás. Rosa, para ir cerrando ya la entrevista, como el título del podcast es Cómo vivir con calma mental, rápidamente, ¿qué significa para ti vivir con calma mental? Tener pasta suficiente para hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y como me dé la gana. Eso es lo que te da Maravilloso. calma mental. Y de hecho, si no, contadme cómo va vuestra cabeza cuando de repente sientes que van a llegar unas facturas y no sabes de dónde sacar la pasta. Totalmente. El dinero no da la felicidad, pero el no tenerle te hace muy infeliz. Tal El cual. dinero solo es una herramienta. Pues muchísimas gracias, Rosa. Bueno, ha sido súper inspirador todo lo que has dicho. De verdad, me ha encantado. Así que nada, muchos éxitos, que vaya muy bien. Y para los oyentes del podcast, vuelvo por aquí la semana que viene con nuevos temas. Voy a dejar toda la información de Rosa en la descripción del podcast para que podáis acceder tranquilamente y mirarlo con calma. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Gracias, Rosa. Gracias, Alba.